Voy a empezar con la historia, la narración de la historia tal como la narró doña Gavina Romero. Aquí en la pintura la Virgen tiene una esclava que representa a Mamá Salomé, que le hizo voto de servicio y de esclavitud hasta su muerte. Hubo muchas veces que ella narró las apariciones. Nunca se contradijo, pero todos debemos de entender que hay partes que a veces aparecen en una narración, a veces hay pedacitos que no aparecen. Pero esto está tomado de una grabación que se le hizo a doña Gavina. O sea que era así como dicen, testigos presenciales. Testigos presenciales, eso es lo que ocupamos. La gente nomás habla así, ni saben, los nuevos así. Pero digo, no, hay quien siguió. Creo que sí. Mi abuelo, ¿verdad? Creo que mi abuelito... Pues mira, ahora estábamos platicando con Rebeca, le digo, mira hija, pues yo no me acuerdo exactamente si mi papá también estaba. Había tanta gente que no me acuerdo si mi papá estaba, pero ellos ya de por sí ellos ya habían creído. Y ese día que se hizo la misa para dar a conocer, que ella se presentara para que la gente no dudara, había mucha gente, nosotros nos tocó como a 50 metros donde se posicionaron para decir la misa, pero de frente y vimos bien, lo que harta gente no vio, fíjate, y estaba así de gente, y hartos, no, pues yo no vi nada, y yo no vi nada. Ahí está, yo creo, pero mi abuelito también. Sí, él parece que decía que así también no lo había visto. ¿Usted también lo vio? No, pues cómo no, pues. Las apariciones de la Santísima Virgen María del Rosario comenzaron a partir de la segunda semana del mes de junio de 1973. Para ser exacto, miércoles, cuando una mañana cayó una tormenta furiosa aquí en Puruarán. En este contorno, un arroyo iba muy crecido, sumamente crecido. Allí donde la Virgen se empezó a manifestar para ella, hay un arroyo que se llama el Arroyo de los Otates. Y doña Gavina había dicho, le voy a llevar de almorzar. Era a su esposo y a su nieto. Pero si el arroyo está muy crecido, pues no voy a poder atravesar y me voy a tener que regresar, o me voy a tener que dar la vuelta por atrás de otro cerro para subir. Eso fue lo que ella pensó. En ese contorno, un arroyo iba muy crecido, sumamente crecido. Entonces, al llegar dentro de las 11, entre las 10 y las 11 del día, tenía yo que ir a llevar los alimentos a un nietecito mío al campo. Ese nieto se llama José, todavía vive. Cuando yo pasé por ese lugar cubierto de hierba donde estaban dos cruces, allí en el lugar donde la Virgen le habló la primera vez, allí por ese lugar, hay dos cruces de unos hombres que habían sido matados por gente del ejército años antes, y que a doña Gavina le había tocado allí entre el monte estar viendo cuando los mataron y no había podido hacer nada. Cuando yo pasé por este lugar cubierto de hierba donde estaban dos cruces que habían matado hacía poco tiempo unos señores, pasando yo por este lugar tan sólido, oí una voz que me dijo, detente mujer. Al momento me detuve, pero al oír yo esa voz sentí yo que eran los difuntos que me hablaban. Me sorprendí tan fuerte, entonces me dijo, oí nomás que me dijo, de sacerdote y el Santo Rosario. Mas no, yo no vi a nadie, solo esa voz. Me fui pensando que eran los difuntos. Cuando me volvió a hablar, me dijo, camina mujer y anda en paz. Ella platica que cuando ella pasó y que empezó a oír esa voz, ella se sintió así rara, así como rara, y pensó que era la voz de las ánimas. Y me fui y no supe cómo pasaría ese arroyo tan crecido.
Mas luego no iba yo muy retirada de ese arroyo cuando empecé a recapacitarme del susto. Ella, con aquello que llevaba, con aquella sorpresa que llevaba, atravesó el arroyo, pero no se dio cuenta cómo lo atravesó. Hasta que ya llevaba unos pasos adelante del arroyo, empezó a oír el ruido del arroyo atrás y empezó como a reaccionar y a darse cuenta que ella estaba seca, pero que cómo había pasado ese arroyo si estaba crecido y ella estaba completamente seca. Cuando empecé a recapacitarme del susto, tenté mi canasta de alimentos que llevaba yo en mi cabeza, mi machete, mi riata, mi guaje de agua y un asadón. Entonces me vi mi ropa que yo no iba mojada. Empecé a oír ruido del arroyo que quedaba muy lejos de mí. Empecé a pensar que cómo sería esa pasada de ese arroyo sin yo mojarme. Entonces me fui pensando que serían los difuntos que harían todo eso conmigo. Entonces cuando yo empecé a recapacitar dije así, que como cuando aquellos hombres los mataron, antes no pagaron sus mandas, porque yo reflexionaba que serían algunas mandas que ellos debían, y dije yo, que como no pagaban las mandas y después andaban fregando a uno para que pagara sus mandas, así dije. Mas llegué al campo, di de comer, me puse a trabajar. Por la tarde, pensando que cómo me vendría yo a mi hogar, que me iba a volver a asustar, que me iban a volver a asustar, me vine con un señor que traía una poca de gallina al pueblo a vender. Pasé con él para que me diera valor por ese lugar. Ella platica que ya por la tarde venía un hombre con un huacal, con una bestia, con un huacal que traía gallinas, y ella se vino, dice ella, a una vista, para poder pasar por el lugar y que no la fueran a espantar. Al día siguiente me fui por detrás de un cerro, entre ellos unos callejones de cañaveral. Entonces salí muy arriba al camino y saliendo a ese camino está ahí un llano que en este tiempo se dan muchas flores de distintas. Están unas que los nombramos nosotros aquí popotitos, con unas mazorquitas rosas. En ese manchoncito, en un árbol llamado caulote, en una sombra, entonces vi de una persona como vestida de azul. Pero yo no me fijé porque iba caminando. Pensaba que eran familias que en ese tiempo recogen frutas que se llaman changungas. Changungas ahí se dicen a los nanches. Cuando menos acordé, vi de una señora parada por la vereda donde yo iba caminando, muy hermosa. Me sorprendí. Entonces me habla y me dice, tú huyéndome y yo siguiéndote. Le contesté, señora, no hice su mandado, porque me preguntó, ¿verdad que no hiciste lo que te mandé ayer? Luego reconocí que era lo que yo había oído un día antes. Entonces yo le dije, no señora. Entonces me contesta y me dice, mira, ve y dile al sacerdote que quiero la fe del Santo Rosario, porque el mundo está perdido y se va a perder. Al ver a aquella persona junto a mí que estaba tan hermosa, y como nunca había visto yo una mujer, una persona semejante a ella, me sorprendí. Entonces me dijo, camina mujer. Fíjense bien que en esta, que es la primera aparición y la segunda vez que le habla, hay un misterio. Porque en los posteriores mensajes, cuando ya mamá Salomé está establecida en la Nueva Jerusalén con el sacerdote y la Virgen le habla de manera cotidiana, la Virgen nos va descubriendo que en ese día hubo muchas cosas que pasaron entre ellas. Ese fue el día en que doña Gavina le prometió ser fiel a la Virgen hasta la muerte. Y por lo que dicen los mensajes y algún comentario que mamá Salomé me hizo, algunas preguntas que yo le hice ahí en su momento, pasaron muchas cosas, no fue cosa de un ratito, hablaron de muchas cosas. Bueno, ya sabemos que cuando son estas manifestaciones, el tiempo y el espacio se desdoblan, y aunque en el mundo físico pueda haber pasado un momento, en los mundos espirituales las cosas no son así. Me fui y di de comer, me puse a trabajar. Enseguida regresé por el mismo lugar porque ya comprendí que no era espanto,
ya sabía lo que era. Entonces ella se regresó allá por donde estaba el arroyo, porque ya sabía que no eran los muertos los que le hablaban. Al tercer día ya pasé por este lugar por donde ella me hablaba, y cada que pasaba la encontraba sentada en una piedrita, que es la que se halla ahora sirviendo de pie en su altar. En su tiempo, hablándoles del remanente que queda fiel a la Santísima Virgen, mamá Salomé, al que es ahora Monseñor Santiago el Mayor, cuando él en 1975 con su familia se fue a vivir al lugar de las apariciones, en un momento dado, mamá Salomé o doña Gavina le pidió a Monseñor Santiago el Mayor, Miguel Chávez en su nombre civil, que plantara un árbol, que sembrara un árbol que después se puso muy frondoso. En el lugar donde estaba la piedra, que era donde la Virgen se sentaba a platicar con ella. Que después, cuando un poco más arriba, unos metros más arriba, se hizo la ermita, una casita, un cuadrito como de 5x4, como de más o menos así, o de 6x5, no recuerdo las medidas de donde está la casita de la Virgen hasta la fecha. Abajo de su altar la Virgen tiene la piedra donde se sentaba, que es como la piedra fundamental. Ahora vamos a ver de esta parte de la historia en adelante. Hay algo importante cuando la gente va a Nueva Jerusalén y encuentra una piedra que está debajo del altar. Abajo del altar mayor tridentino hay una roca, hay una piedra, que es donde la Virgen se sentaba a hablar con doña Gavina, con mamá Salomé. Al tercer día ya pasé por este lugar por donde ella me hablaba, y cada que pasaba la encontraba sentada en una piedrita, que es la que se halla ahora sirviendo de pie en su altar. Entonces en ese árbol llamado Guasimita, ahí pasaba yo todos los días por el camino al campo, y ahí la veía yo sentada en la piedra. Momentos se paraba o se hincaba al pie de la Guasimita, y cuando menos acordaba estaba en medio del camino para decirme que fuera a decirle al sacerdote que quería la fe del Santo Rosario. Así duré durante la segunda semana de junio de 73 hasta agosto de la primera razón, porque ya no me hallaba útil de darle estas razones. Entonces, cuando se cumplieron los 4 días que pasaba yo por aquí, porque yo tenía que pasar de procesión día a día, porque andábamos en los beneficios de la milpa, entonces le decía yo que no podía yo hacerle ese mandado, porque yo era una mujer que solo yo no me entendía. Yo no era muy asiduo a la iglesia, yo solo la devoción del Santo Rosario tenía. Me preguntó que por qué no iba yo a misa. Le contesté que no iba yo a misa porque desde una vez que fui yo a misa durante unos 15 días, una vez que me había tardado en ir al templo, unas de las sanfranciscanas me dijeron así, que antes no había temblado el templo porque me habían visto a mí. Y entonces yo pensé, no había misa para mí ya, porque no se condenaran por mí misma y me estuvieran juzgando. Y entonces ella me contesta y dice, siempre tienes que irle a decir al sacerdote que quiero la fe del Santo Rosario, porque el mundo está perdido y se va a perder. Eso me platicaba todos los días desde la segunda semana de junio hasta el 23 de agosto, que ya no puede soportar el secreto, que ya no pude soportar el secreto. Entonces, para el 23 de agosto, después de platicar día a día y desobedecerla yo en su mandato, entonces se me perdió 4 días, y cuando yo no la veía durante esos 4 días, sentí la tristeza al pasar por ese lugar y no verla. Ella dice que sentía tristeza, angustia y desesperación, la extrañaba mucho en esos 4 días que dejó de aparecerse. A los 4 días me la encontré de vuelta en la Guasimita. Entonces yo le dije, señora,
en dónde estaba, que yo no la había visto. Y me contesta y me dice, mira mujer, si yo te dijera te volverías loca. Le dije yo, ¿por qué, señora? Entonces me dice, mira mujer, me fui para Ciudad Cerdán, porque ahí iba a haber un castigo y lo hubo. Cuando yo llegué a esa ciudad me valí de una niña. La mandé con las mismas razones que te doy a ti, a un sacerdote. Me la burlaron, me la empujaron y me la hicieron llorar. Entonces estaba el sacerdote, en una junta de muchas señoras. Cuando ella salió triste llorando a darme sus razones, empezó el castigo. Entonces pedí misericordia al Creador, que no se terminara esa ciudad, porque en esa ciudad se iban a terminar muchos justos, muchos niños, que recibieron su castigo por las lágrimas y la vergüenza que había recibido esa niña. ¿Y así lo quieres hacer tú en este pueblo y en el mundo? Entonces yo le contesté y le dije, señora, ahora sí voy a hacer su mandado. Fue por el 22 o 23 de agosto, no recuerdo la fecha. Entonces fui yo de regreso. Todavía vivía en mi casa y no le hice el mandado. El segundo día me dijo que qué había pasado, por qué no le hacía el mandado de decirle al sacerdote del Santo Rosario que ella quería. Entonces fui y le hablé a un señor que es cursillista y que teníamos mucha amistad con él. Y le dije que era lo que me pasaba y que fuera él, porque yo no tenía valor de irle a hablar al sacerdote. Yo ni cuenta me daba que no estaba el sacerdote de este pueblo, el padre Nabor, que estaba un padre que se apellida Montaño, que ahora es el cura rebelde de todos nosotros en ese pueblito, de los que estamos en la creencia de la Santísima Virgen, por ser la realidad y la verdad que ella está vivita, conforme yo la veo y conforme a mí antes ella me hablaba. Entonces fuimos con el sacerdote y me contesta el Señor que él no puede ir, que él prefiere acompañarme para que fuera yo a darle las razones al Padre. Me recibió muy bien y escribió todo. Así pasaron días y días y yo dándole las razones. Entonces un día me dice ella que si no le iba a dar las razones al sacerdote, sería la responsable de las almas justas que se iban a perder en el mundo. Le vine dando las razones y me empezaron a juzgar loca, nerviosa. Entonces cuando el señor cura llegó, él no estaba, porque repito, él no estaba, solo el otro padre, le alcancé a recibir hasta el quinto mensaje. Entonces me dice ella, mira mujer, anda y dile al sacerdote que quiero la fe del Santo Rosario, porque el mundo se va a perder. Fui yo y le dije al sacerdote. Entonces me pidió unas señas. Le dije yo, señora, el sacerdote me está pidiendo unas señales. Me contesta, el sacerdote pidiéndote señales y yo tras de ustedes. No son señas las que le voy a mandar. Son 3 razones que traigo de mi hijo para terminar el mundo si no hay el Santo Rosario. Entonces me dijo, mira, dile al sacerdote que mañana se las mando. Así me trajo 3 días. A los 3 días le volví a decir, señora, yo por eso no quería hacer su mandado, porque el sacerdote me está exigiendo las señas y usted no me las da. Entonces me dijo, mira mujer, fíjate cuáles son las señas que le voy a mandar. Le dices que son 3 razones que ahora le mando. Si no se ilumina con la primera, le mandaré la segunda. Y si no se ilumina con la segunda, le descargaré la tercera. Al llegar a mi casa le di las razones al sacerdote y se cubrió la cara con las manos. Y entonces me responde así. Le dices mañana que ya no exijo razones, que con eso es bastante, que jamás nunca volveré a exigir señas, con eso es bastante. Entonces ese día llegó el señor cura, que es el que entiende, el que se entiende con este pueblo, el responsable. Pasando yo el otro día a los alimentos, cuando iba al campo, entonces me dice,
ella así: mira, ya llegó el responsable de este pueblito. Ahora le vas a decir todas las razones que yo te he mandado y te dije que le digas al sacerdote que ya se fue. Yo me llené de temor porque yo tenía miedo a ese sacerdote que se encuentra en este pueblo, porque es muy recio y muy serio, y no puede uno decirle alguna cosa porque es muy serio en sus respuestas. Yo me llené de temor y yo me canso pensando que yo no iba a darle la razón al sacerdote y a la tarde él, porque como el padre Montaño le había dejado todo escrito, entonces él tomó la carta y se fue a mi casa y me preguntó que qué revolturas eran las que yo tenía, y entonces le dije, la carta le empezó a leer, yo le empecé a decir hasta que terminó la carta que el padre le había dejado escrita. Entonces me dijo que al otro día le preguntara que cómo se llamaba. Entonces le comuniqué yo y le pregunté que cómo se llamaba. Entonces me contestó ella y me dijo, dile que yo me llamo María del Rosario, que soy la Madre de Dios, y le das las señas todas las que yo te di para el otro sacerdote que ya se fue. Entonces me dijo así, mira, ahora le dices que quiero la fe del Santo Rosario y que quiero el rosario en los 4 gajos del pueblo y que quiero un pozo de agua y que esté lleno y que no se seque. Lo que quiero es un manantial para dar la vida. Y también este pueblecito hace tiempo que estaba queriendo prender un rosal que se quiere secar, y ahora yo lo sé que este rosal produzca 3 botones y habrá la primera flor en este pueblecito, y quiero una misa en el cerro que está para el lado donde el sol se entra. Entonces cuando el señor cura, cuando tomó la primera razón, me preguntó y me dice, mira mujer, mañana le preguntas en cuál cerro quiere la misa. Otro día, como a las 11 del día, pasaba yo a llevar los alimentos al campo. Entonces le dije, señora, ¿en cuál cerro quiere la misa? Me contestó, le dices que la misa la quiero en el cerro que está para el lado que está donde el sol se entra. Entonces yo allí estaré, aunque invisible. El cerro estará rodeado de azares. Se purificará una lluvia para el primer milagro del Señor. Entonces le dirás que el cerro va a estar repleto, repito, lleno de azares. Por si ve llover, le cambiará el nombre al cerro. Entonces, esta misa no la vaya a repicar. Él verá cómo le hace para que lo sigan los peregrinos. Entonces, otro día sábado, celebró la misa el señor cura de este pueblecito a las 6 de la tarde. Cuando celebró la misa, se cortó la lluvia. Estaba la lluvia tendida por doquiera. No sé si en ese campo no llovía en lo que se celebró la misa. Fueron más de 1000 almas en ese cerro. Entonces por la noche los que no vieron los azares llegaron a mi casa y me decían que cuáles eran los azares, que no han visto nada y que tampoco había temblado el cerro, y que ellos, ¿por qué habían de hacer que temblar el cerro? Entonces yo le dije a ella, señora, ¿por qué me puso usted en esta penitencia que me están reclamando? Entonces me dijo, tontos mis hijos, los azares fueron ellos, y la lluvia fue para purificar el primer milagro en este pueblo. Desde entonces empezó la crítica conmigo hasta hoy. Entonces me dijo, todos mis hijos que critiquen, no te van a criticar a ti, sino me van a criticar a mí y al Señor. El Señor me mandó a esta faz de la tierra y yo quise bajar a salvar el mundo. Desde allí entonces empezó la crítica y la burla conmigo. Entonces yo le empecé a pedir encarecidamente que se purificara, que se mostrara. Para los indígenas purépechas, la palabra purificarse es aparecerse o mostrarse, para que la empezaran a ver los peregrinos, porque entonces no se veía más que la pura guasimita y la piedra, aunque yo sí la veía en el arbolito, cuando iba yo, y cuando ahí iban muchos peregrinos, veía cuando les daba la bendición, pero ellos no veían nada. Cuando empezó a formar y que todos sus peregrinos le hicieron su ermita,
empezó a purificarse en la pared. Cuando empezó la construcción de la capillita que le hicieron, y en la pared donde después está el cuadro, se empezaba a dejar ver la Virgen ahí en la pared. Le veían claramente y veían luces y veían rayas que se purificaban en la ermita. Entonces empezaron a decir que querían verla. Entonces le rogué mucho que se purificara para que se calmaran algo las críticas que estaban sobre mí. Entonces el 6 de octubre me dijo la Virgen que le llevara un lienzo allá en el árbol donde yo lo había visto. En realidad no tenía, porque entonces le contesté y le dije: señora, no tengo ni un quinto para comprar yo la tela que usted me pide. El lienzo, ve a tu casa y busca y lo hallarás. La Virgen le dijo: ve y busca entre tus cosas y encontrarás lo que te pido. Tenía yo un retazo de una camisa de mi esposo nuevecita. No hice más que tomar ese retacito y se lo llevé. Entonces me contesta ella así: que en el regazo que yo usaba en el campo, que en el rebozo que yo usaba en el campo, allí envolviera yo este lienzo. Yo me faltaba la fe, porque vi que le di el lienzo y vi que no le hizo nada, sino que nada más lo tomó en sus manos y me dijo que prohibía que yo mirara y que envolviera en la garrita de rebozo con la que yo salía al campo. Y el 7 de octubre tenía que presentarlo a las 12 del día, ese lienzo en mi garrita de rebozo. Y que tenía yo que ir a la multitud de gente en su ermita, a donde ahora se halla su ermita, y ahí tenía yo que presentarles ese lienzo sobre la garrita de mi rebozo. Recuerden que esta es narración de ella. Ella me platicó que agarró el lienzo la Virgen así, y lo volteó, y luego se lo dio: envuélvelo en tu rebozo. Y le pidió la misa del día siguiente. Ese día me faltaba a mí la fe, porque creía, había visto yo lo que yo llevaba en ese lienzo. Yo me imaginaba que presentar ese lienzo llena de vergüenza en la garrita de rebozo, con mi sombrero que yo acostumbraba a llevar al campo, mi guaja y mi canasta. Así me mandó ella, que tenía que presentarme en esa hora a las 12 del día. Cuando yo, al ver la multitud de más de 10,000 almas en ese campo, yo no sabiendo qué era lo que llevaba, ni qué era lo que iba a presentar, le dije, a la que ahora sirvió de perturbación para todos los peregrinos, ¿qué iba a hacer yo? Entonces ella me dijo que no perdiera la fe, y me fui entonces. Ella me permitió que viera en todos los demonios palpablemente conforme son, y me dijo: es la hora que me tienes que ayudar a defender el mundo. Había una mujer que le empezaba a acompañar a doña Gavina en todas esas caminatas hacia cuando iba con el sacerdote. Y doña Gavina, como vio que no le había hecho nada al lienzo, pues tenía miedo. Ella decía: es que me van a apedrear. Es que cuando yo extienda el lienzo y no pase nada, no se vea nada, porque no le hizo nada, la gente me va a matar a pedradas ahí. Todo lo que usted vio cuando usted llegó ahí con su esposo a ver a Pues sí, pues yo vi de allí cuando se estampó en el lienzo que la señora Gavina lo desenvolvió pues para mostrarle al público, ¿no? Sí. Y se estampó la Virgen. Fue lo que yo vi. Sí. Qué bien. Pues sí, son testigos. Y entonces esta señora llamada Ernestina le dijo: no, usted siga, tenga fe. Esa señora después se turbó y yo como que tuvo envidia de cómo la gente empezaba a buscar a doña Gavina, y como que le tuvo envidia y después le empezó a atacar, a decir cosas de ella. Entonces yo, pensando que no me había dicho cómo le iba yo a ayudar a defender el mundo, me sentía yo falta de fe y sentía yo mejor desaparecerme del mundo de gente que yo veía al llegar a este lugar. Entonces yo vi las perturbaciones que había. Los sacerdotes, tenía que haber habido misa de 3 padres para enseñar ese lienzo que se le nombra la alianza. No hubo nada, solo puras perturbaciones. El señor cura estaba solito, estaba confuso en ese momento. Entonces los demás sacerdotes no llegaban, se descompuso el micrófono, se cayó el entamblado y muchas visiones que se vieron en esa hora.
Entonces yo estaba esperando que los sacerdotes, como ella había mandado en el mensaje a ellos, que tenían que lavarse las manos con el agua del guajito que yo cargaba en el campo, para recibir la alianza que iba a presentar, y me tenían que dar la comunión de este modo, nada. Todos se llenaron de perturbaciones. No tuve más que marcarme los 3 minutos y extendí yo temerosa el rebozo. Y al descender el rebozo ya era un rebozo nuevo, ya no era el que yo traía en el campo. Yo sin saber que tenía lienzo, porque lo tapaba el rebozo. Estaba confusa, estaba temerosa, que no sabía. Se extendió el lienzo y muchas personas lo vieron, que al extenderlo el lienzo se purificó la Santísima Virgen en la alianza. Sucedió esto. Hagan de cuenta que este cuaderno del mensaje es el rebozo y doña Gavina tenía el lienzo así. Entonces cuando ella extendió el rebozo y lo agarró así, el lienzo quedó por delante, el rebozo por atrás, por el lado de ella, y ella, pensando que la iban a apedrear, alzó las manos y no vio lo que estaba sucediendo. Para quedarme ahí. Un 7 de octubre que fueron como 300 autobuses. Sí. Los que hice contar desde la plaza de Purvarén estaban estacionados ahí. Estaban como 400 autobuses. Y que estaba todo el camino de los sabinos estacionado uno tras otro. En la ermita los que cabían y hasta Purvarán. Tenía la curiosidad de contarles, pero me perdí. Donde está el entronque de que agarra hacia el puerto y agarra hacia la pista. Ajá. Pues digo, ahora, ¿cuál línea sigo? ¿El de acá o el de acá? Y por Digo, donde no, quiera había autobuses. mejor ahí le dejé. Sí. Pero sí, de acá de Purvarán me quise ir contando cuántos iban. Y ahí ya perdí la cuenta. Sí. Después, como los varones acá, como que Había unos iban que salían a hacer- contando, llevaban las cuentas de cuando llevaban las peregrinaciones. peregrinaciones, Ajá. cuántos traía cada pescador. Sí, era como alrededor de 300 autobuses en esa vez. Sí. Mucha gente, Un muchísima 7 de gente. octubre. Lo que fue eso. Y el enterrar a mamá Salomé. Pues que llegaron al panteón y no acababan de salir de la ermita. Las enfermeras del doctor ese que las atendió. Del doctor, Hicieron valla ahí en la plaza de varones. Y como llevaban los nombres de los varones y los niños varones, yo iba con los niños varones. Pues me acuerdo que se fijaban en el nombre. San Fulano, San Sultano, San. Las enfermeras iban viendo el nombre que tenían en la sotana. Así, y hicieron valla. El doctor de Tecario. Concha, el doctor Concha. Que ese sí sabe, él sí tenía más testimonio. Lástima, pues mi abuela no viva, pero. Habría que irlo a buscar para buscar. Porque él sí sabe, él sí. Cuando iba a la Vio a ermita, mamá Salomé y decía que tenían, como, o sea que no era posible que viviera ella, porque según tenía el corazón muy crecido. y tenía movidas las vísceras adentro. Mandaron sus radiografías a Houston. Y dijeron en Houston. Le dijeron al doctor Concha, bueno, ¿y cuándo murió esta señora? ¿De qué cadáver es esto? Pues no sé, es que su cadáver está vivo, por eso los mando, pues quiero que me digan. Porque tenía movido el corazón lo tenía crecido de un lado, los pulmones se le hicieron para otro lado, por eso la veías que estaba así. El estómago lo tenía fuera del lugar y Concha no entendía. ¿Por qué podía? Él cuando iba a la ermita decía, yo nomás vengo a ver el milagro. Cuando iba a verlo decía, pues ¿qué le puedo dar? Aspirinas, cosas para el dolor, no le puedo dar más. No sé qué darle, pero yo nomás vengo a ver el milagro. Eso es el doctor. Sí, para los que no creen ya no hay lógica, porque O sea que eran si mamá signos Salomé, como de santidad. perdón, Eran signos de santidad. Y algo sobrenatural, Mi sí. mamá tuvo también algunas ocasiones en que se murió, estuvo muerta y duró no minutos, fueron horas. En redondo, nosotros en cuanto los había así, luego se dibujó la Virgen. Ya cuando dio la vuelta, ya la Virgen iba pintada.
María, 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 en cada instante y momento, sé tú la defensa del alma mía. María, 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 en cada instante y momento, sé tú la defensa del alma mía. Santa María del Rosario, la misionera de Dios, la nueva Jerusalén, el Edén que ella formó. La nueva Jerusalén, el Edén que ella formó.